Child, ¿qué sucedió en la historia? El autor hace referencia al equipo extracorporal y al lenguaje. El ser humano es más adaptable, en cambio las condiciones de los animales están limitadas por la naturaleza. El hombre no solo se adapta a un ambiente, sino que lo adapta a él. El hombre acciona y reacciona frente al mundo exterior. Para utilizar el lenguaje, acomoda su ambiente según sus necesidades. El hombre posee manos y cerebro. Esto puede entenderse como que puede hacer su mundo. Puede construirlo, puede crearlo, imaginarlo y experimentar en una sociedad. En cambio, los animales llevan su equipo en su cuerpo. Algunos tienen garras para cavar, tienen una piel que se adapta a los cambios del clima y dientes para cazar. El hombre tiene que construir ambientes para poder sobrevivir. La habilidad es una herramienta del hombre. Con ella se aprende la experiencia, la observación y la memoria. Todo esto lo llega a lograr cuando otra persona, sea su madre o un adulto, logren usar su equipo de acuerdo con las experiencias de las generaciones precedentes. Es importante el grupo social unido en los primeros años de vida. La palabra también nos distingue de los animales. La educación es importante para el ser humano, para captar los conocimientos y poder transmitirlos. Trilla. Ensayos sobre la escuela. La fusión de la escuela hace referencia a lo instrumental, es decir, a la transmisión de conocimientos y la adquisición de habilidades y aptitudes intelectuales. A la escuela como institución intencional específica, lo que la distingue es una realidad colectiva. La escuela es colectiva, es para todos. Una ubicación en un espacio específico. Es un lugar, un edificio, en lugares que deben ser adecuados. Una actuación en límites temporales determinados. La escuela es un lugar al que se puede ir en cualquier momento. Hay una dosificación del tiempo, hora, cátedra, módulo, recreos, etc. Una definición de roles de docentes y alumnos. Los roles están legitimados por el marco institucional. Una predeterminación y sistematización de los contenidos. Los estudios son compartimentados en asignaturas, materias, áreas, lecciones, temas, ítems. La selección y secuenciación de los contenidos son variadas. Una forma de aprendizaje descontextualizada. La escuela explica los saberes e intenta transmitirlos fuera del contexto donde se aplican directamente. Genera un aprendizaje descontextualizado, transmite un saber desconectado del ámbito donde éste se produce y aplica. Aliud, los maestros y su historia. Definición de la profesión docente. El maestro tuvo la tarea de difundir un nuevo orden cultural, que buscaba una regeneración social. La población debía reconocer y respetar la cultura. La cultura legítima era la que transmitía la escuela. Un ciudadano ideal debía tener valores, normas y principios. Ser maestro implicaba reconocer la cultura dominante para poder moralizar de manera efectiva. Cuando se legalizó el Estado, se fijó en la educación popular para homogeneizar la sociedad. El maestro debía tener ciertas características como carácter, temperamento para disciplinar, voluntad, perseverancia, moral y presencia. El maestro disciplinador tenía la habilidad de civilizar al pueblo, lo que significaba educación antes que instrucción. El rol del maestro es socializar, educar, moralizar y disciplinar. Debía enderezar conductas, maneras, actitudes, hábitos y costumbres. También transmitir valores, principios de vida, sentimiento de amor y respeto a la patria, y en las instituciones se buscaba formar ciudadanos homogéneos, normales, útiles. Ser maestros implicaba una misión para apóstoles, antes que una profesión. Los maestros eran vistos como apóstoles, cuya tarea se convertía en misión. La figura del maestro es una creación del cristianismo. Debía dar ejemplo de conducta y poseer los atributos que se consideraban legítimos. El maestro legítimo es aquel que fue formado con las herramientas necesarias para la acción pedagógica. Sylvina Birz. ¿Cuándo se inventó la escuela? La educación estaba apuntada a las propias necesidades. La institucionalización de la educación fue un proceso con un largo camino. A lo largo de los años, diferentes modelos de institucionalización de la educación atravesaron la historia. Escuela sobre alfombra, en Oriente. En el Medio Oriente, las prácticas educativas tenían por objetivo la enseñanza del hebreo.
Luego de que ese pueblo pasó por largos periodos de cautiverios, los niños hebreos aprendían sentados en alfombras alrededor del maestro. Esta forma confirma que los pupitres no son necesarios para la aprendizaje. La escuela del ciudadano Atenas. Se entregaba el niño a un profesor, a quien se le encomienda la educación completa del niño. Con el tiempo fue reemplazado por la figura de pedagogo, el cual era esclavo, que ejercía autoridad sobre el niño. El adulto ejercía el papel de profesor particular. En Atenas la educación estaba destinada a formar un hombre o perfil de ciudadano que la sociedad requería. Roma, sillones y castigos. El maestro ocupaba un sillón y los niños se sentaban en el piso o en piedras, con rollos de pergaminos donde estaba la lectura. En la Roma imperial se utilizaba el método de castigos corporales. La autoridad del maestro estaba en la fenia o bastón. La educación en casa del príncipe. Los grupos dirigentes tenían cierta educación domiciliaria, que se desarrollaba en los palacios. Los preceptores enseñaban a los príncipes y a nobles, sentados en una mesa, mientras que otras personas realizaban diversas tareas. El clima escolar era bullicioso. Luego, en la escuela de Comenio, que fue considerada la primera metodología didáctica moderna, creó un grupo de principios teóricos y propuestas prácticas para organizar la educación postuladas en su Didáctica Magna. La educación debía ser única e igual para todos, sin distinción de género, nivel social o grado de inteligencia. La educación debe ser universal y debe enseñar lo que el hombre necesita. Se deben actualizar las propuestas educativas según su actuación, los métodos de enseñanza y el conocimiento científico. En la escuela pública debe enseñarse aritmética, geometría, canto, historia, principios de artes, mecánica, moral, religión y lectura y escritura, los saberes para la vida adulta, y muchos otros postulados. La escuela del padre La Salle. Enseñando simultáneamente con Juan Bautista de La Salle, fue un sacerdote y pedagogo francés que se dedicó a la educación masiva de los niños pobres y la formación docente. El modelo de La Salle se divide en dos ejes. El orden y el control se aplican mediante la simultaneidad de la enseñanza. La distribución es parecida a la de las misas, el profesor al frente y los alumnos sentados en pupitres individuales. La Salle asume la misión del trabajo con las poblaciones pobres dentro de un movimiento llamado las escuelas de caridad. La escuela de Lancaster. Enseñando mutuamente en Inglaterra a fines del siglo XVIII, se dio un modelo de educación donde cientos de alumnos se reunían en un galpón, sentados en bancos y en filas. En un extremo se ubicaba el alumno monitor, quien explicaba como si fuese maestro. Este método fue innovador, ya que la relación docente-alumno se ve subvertida. El alumno monitor cumple la función de docente y alumno a la vez. El de Currión y los hiperaulas jesuitas. Los jesuitas propusieron que los alumnos se sentaran enfrentados en dos bandos, distribuidos en forma de fila, cada una llamada decuria. Cada alumno tenía un par en la fila contraria con quien debía desarrollar argumentaciones para la clase. A su vez, cada bando tenía un monitor que los presidía. El docente tenía un lugar central como juez. La escuela liberadora, Paulo Freire. Freire propone una nueva pedagogía destinada a los oprimidos. Propone la dialogicidad como la esencia de la educación, que pueda favorecer la libertad. Se trata de una escuela que problematiza la realidad con el propósito de transformar el mundo para modificar la injusticia y también la injusta relación entre opresores y oprimidos. La escuela en casa. Se desarrolló en Estados Unidos. Son niños educados por sus padres en sus casas. Supone una liberación de las ideas del Estado impuesta en la escuela. Por otro lado, Illich postula una educación sin escuela. Postula que la noción de progreso no tiene fin y no puede resolver la contradicción de formar a las futuras generaciones en una tecnología y en un progreso al que no todos tendrán posibilidad efectiva de acceder. Dice que la educación en los países periféricos es una forma de dominación y no permite salir del tercer mundo. Al contrario, los altos costos de la educación no hacen más que mantener en funcionamiento la burocracia de los sistemas educativos. Virgin, el empleo docente. En el periodo 1976 y 1990 está marcado por cambios en la oferta de mano de obra. Disminuyó la migración interna, aumentó el desempleo y la precarización, las relaciones contractuales, el nivel del salario descendió, afectado por políticas salariales, el aumento del desempleo, el debilitamiento de los sindicatos y la inflación acelerada.
Esto abrió el camino para políticas neoliberales tales como las privatizaciones, el cierre de instituciones, la imposición de aranceles como parte de este proceso de devaluación del Estado. Argentina está entre los países de América Latina con un mayor deterioro en los salarios docentes. La flexibilización y la precarización existe hace varias décadas. Algunos problemas son, por ejemplo, la contratación temporal, los docentes que no ocupan cargos titulares, el sistema de suplencias, que no siempre está bien estipulado, no tienen derechos a reclamo ni a preaviso. La seguridad social dura mientras dure la suplencia. Otras problemáticas que se introdujeron son los cambios en las rutinas y la responsabilidad en el trabajo docente, como por ejemplo los directivos y docentes hoy se hacen cargo de administrar y supervisar la gestión de presupuestos. Freire, educación liberadora. El conocimiento es construido de manera conjunta entre el educador y el educando, que se enfrentan juntos al acto de aprender. El proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en una exposición dialogada. Nadie educa a nadie, el hombre se educa a sí mismo, mediatizado por la sociedad o el mundo, insertado en un medio socioeconómico. El educador ya no es solo el que educa, sino que también es educado a través del diálogo. Fomenta la creatividad y la conciencia crítica en el educando. Freire, educación bancaria. Se considera el educando como un receptáculo de conocimiento. El educador es el que habla, sabe y escoge contenidos. El educador impone las reglas del juego e impone su concepción al educando, y de esta manera expresa una relación similar entre opresor y oprimido, en la realidad social. La función del educando es adaptarse al orden establecido que se produce a través de un proceso que elimina la creatividad, la conciencia crítica, impidiéndole el diálogo.